Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso online de Festo Fluid Sim, en el video tutorial del día de hoy les enseñaré el funcionamiento de una válvula de simultaneidad. Entonces, no siendo más, nos vemos en el siguiente video tutorial. Bueno, y continuando con este video tutorial, el ejercicio que haremos hoy es la explicación de cómo funciona una válvula de simultaneidad o una válvula AND en los sistemas neumáticos. Entonces, el ejercicio dice de la siguiente forma: al pulsar las dos válvulas al mismo tiempo, entra el aire al cilindro. Simple efecto: cuando se dejan de pulsar una de las dos válvulas, deja de entrar aire en el muelle del cilindro, provocando el retroceso del pistón y la salida. En pocas palabras, en poco contexto, tengo que oprimir las dos para que el pistón salga y ahí sí poder hacer que el pistón, si suelto alguna de las dos, el pistón retrocederá. Vamos a pasar este ejercicio a nuestro software FluidSim para ver el funcionamiento o ver las características de funcionamiento de esta válvula de simultaneidad. Entonces, como podemos ver, tenemos el ejercicio de la video tutorial pasado. Al que no se lo ha visto, aquí en la parte superior les estaré dejando el enlace al video tutorial anterior, o al final del video les estaré dejando un enlace de nuestra lista de reproducción. Entonces, utilizando el mismo esquema, vamos de pronto a cambiarlo, a borrar acá esta conexión y vamos a agregar una válvula de simultaneidad. Vamos a agregar los dos pulsantes a cada lado y generamos la conexión del cilindro. Para el que desee de pronto saber cómo son los símbolos, cómo identificamos, cómo creamos las válvulas y toda la cuestión, entonces aquí en la parte superior les estaré dejando una pequeña tarjetita al enlace donde los llevaré a la lista de reproducción de todo este curso de FluidSim para que vean desde el tutorial 1 hasta el tutorial del día de hoy. Entonces vamos a simular. En este caso las válvulas, encontramos válvulas configurables, válvulas 3.2, la configuraremos. Ahí configuraríamos las válvulas. En este caso vamos a oprimir la tecla control, porque si oprimimos una y soltamos sin oprimir la tecla control, no vamos a generar gran cosa. Entonces si oprimimos control y se nos queda oprimida nuestra primera válvula, volvemos a dar control, ahí se nos oprime nuestra segunda válvula. Si damos clic encima de cualquiera de ellas, automáticamente nuestro actuador se desactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que oprimir las dos pulsantes para que nuestro actuador salga como si fuera una guillotina de papel, donde con los dos dedos pulgares tenemos que oprimir la máquina para que sí genere el corte y así indicarle a la máquina que no hay ninguna persona metiendo la mano. Y pues eso sería todo. Espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden darle clic en la campanita para suscribirse y ver todos nuestros videos.